Me... Uf, qué difícil. Me gusta considerar a la creatividad como un lugar, un espacio tangible que te permite entrar y hacer sin restricciones. Es para todo artista el lugar más seguro, la zona más volátil. El problema de algo tan hermoso es que nos involucra demasiado. Se vincula intrínsecamente con lo que somos, con nuestra estructura. Y cuando esta estructura se ve movilizada, hay un vínculo o cierta parte de ese vínculo se rompe, se desgarra y aparece el bloqueo creativo. No hay una forma correcta de abordarlo, ya que justamente todos funcionamos de una manera diferente con lo creativo. Por eso voy a hablar de cómo yo funciono y de alguna manera sé que se puede aplicar a otras personas. En primer lugar, uno tiene que ser capaz de encontrar aquello que lo moviliza y que de alguna manera está desconectando de este mundo creativo. Imagínate un león agazapado que te está intentando cazar. Es mejor interpretarlo, reconocerlo, que huir haciendo como si no estuviera. Si vos intentás escapar de un bloqueo sin intentar reconocer qué es lo que te movilizó, que te tiró fuera del círculo, que te sacó fuera de tu lugar, en algún momento va a volver a aparecerte, va a volver a rodear y vas a estar en la misma una y otra vez. Es fundamental reorganizarte, entender qué es lo que te está pasando y volver y trabajar sobre eso. Es importante entender que las ideas no aparecen solas, aunque a veces sí parece que están ahí por arte de magia, pero en realidad hay estímulos que las disparan. Por eso, en el momento de un bloqueo es importante estar abierto a esos estímulos, estar en constante búsqueda de inspiración, leer, ver películas, conversar con amigos, salir. Eliminar el prejuicio y tomar todo como un posible proyecto, un posible disparador, una posible idea. Hay que convertirse un poco en una esponja del entorno. Entonces te reorganizaste, empezaste a buscar estímulos, te abriste a ver nuevas películas, nuevas formas de entender, ver cuadros, pinturas, cosas que capaz que no harías. Y ahora es el momento de hacer, no importa lo que sea. Dibujar, sacar fotos, escribir, tirar palabras sueltas en un papel, pintar, bailar, no importa. Vos hacé sin presiones. Intentá eliminar esa forma de pensar de que tiene que ser perfecto, de que tiene que estar buenísimo, de que le tiene que gustar a la gente, de que el que lo vea se tiene que impresionar. Vos hacé para vos, creá un entorno. Por eso digo que la creatividad es un lugar que te permite entrar y es un lugar que vos también construís alrededor tuyo, que permitís que esa creatividad traspase un montón de barreras. Y lo que vos haces también tiene que traspasar barreras, no solo llegar a un público, no solo gustar, no solo entretener, sino que tiene que ser una felicidad hacer lo que hagas. Por eso es importante hacerlo para vos y no juzgarlo, no estar señalándolo, criticándolo todo el tiempo, porque no es necesario siempre. Sí, en los trabajos hay que perfeccionarlos, buscar la mejor forma de luz, ir a un estándar de calidad todo el tiempo, pero no por estar en un bloqueo no te va a salir nada. Una vez que vos empieces a hacer sin presiones, tranquilo, tranquila, pensando en solo hacer por el mero hecho de hacerlo, pueden surgir cosas muy piolas, muy copadas. Pueden aparecer motivaciones ocultas o cosas que estuviste buscando sin querer por un montón de tiempo que no habían aparecido y de repente aparecen porque quizás no habías estado mirando en el lugar adecuado. Y a mí muchas veces me preguntan de dónde me inspiro, cómo hago para que aparezcan las ideas. No hay un traje de creatividad, no hay un chip que te pones que decís, listo, ahora estoy modo creativo porque yo lo decido y me pongo a crear. Es una constante búsqueda todo el tiempo y creo que ahí está un poco la clave. No buscar un momento ideal para hacer algo, sino ir haciendo de a poco y te vas a dar cuenta que vas a tener un montón de material de repente, un montón de dibujos, un montón de pinturas, un montón de fotos, videos, que son una gota en el vaso. Eso va a ir creciendo en algo más. Es inevitable. Se basa en observar y discutirte a vos todo el tiempo. Decir, bueno, ¿por qué nunca hice tal foto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no lo hice lo otro? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no agarrás y decís, bueno, lo hago? Total, ¿qué tenés para perder? No te hundas en el bloqueo. Alejate, toma perspectiva y hacé lo que sea, pero hacé.